En el orden de los ciclofilidios se encuentran la mayoría de los céstodos que parasitan a aves y a mamíferos, y los más importantes desde el punto de vista sanitario y socioeconómico. Existen unas 14 familias con centenares de especies parasitarias. Sin embargo, las más importantes son la familia Teniidae, la familia Hymenopelidae y la familia Dilepididae. El ciclo vital es muy semejante en todas las especies de ciclofilidios, aunque pueden diferir los estados larvarios. El adulto parasita el intestino delgado de sus hospedadores definitivos. Los huevos no operculados salen al exterior con las heces del hospedador, sueltos o dentro de los proglótides grávidos del parásito. Estos huevos contienen una oncósfera rodeada de un embrióforo. Se liberan las oncósferas que son ingeridas por el hospedador intermediario. La oncósfera se transforma en una larva hueca que, dependiendo de la especie, puede ser un cisticerco propio del género Tenia o puede ser un cisticercoide propio de géneros como Dipylidium e Hymenolepis, o puede ser un estrobilocerco propio del género Hydatigera, o puede ser un cenuro propio de la larva Tenia multiceps, o puede ser una hidátide. Esta hidátide es propia del género Echinococcus. Posteriormente, al ser ingeridas por el hospedador definitivo, estas larvas se convierten en adultos. En esta imagen observamos el esquema anterior en la forma de ciclo evolutivo. El adulto parasita el intestino delgado de sus hospedadores definitivos. Los huevos no operculados salen al exterior con las heces del hospedador. Se liberan las oncósferas que son ingeridas por el hospedador intermediario. La oncósfera se transforma en una larva hueca. Posteriormente, al ser ingeridas por el hospedador definitivo, estas larvas se convierten en adultos. Observamos ahora el ciclo de la Taenia solium. El adulto parasita el intestino delgado de sus hospedadores definitivos. Los huevos no operculados salen al exterior con las heces del hospedador, sueltos o dentro de los proglótides grávidos del parásito. Estos huevos contienen una oncósfera rodeada de un embrióforo que posteriormente son ingeridos por el hospedador intermediario. Se liberan las oncósferas. La oncósfera se transforma en una larva hueca llamada cisticerco. Posteriormente, al ser ingeridas por el hospedador definitivo, estas larvas se convierten en adultos. El orden de los pseudofilidios contiene unas 10 familias. Parasitan generalmente vertebrados silvestres, por lo que carecen de importancia socioeconómica o sanitaria. Sin embargo, la familia de los difilobótridos, que parasitan cetáceos, mamíferos terrestres y aves piscívoras que se alimentan de peces, sí poseen interés sanitario. En el siguiente esquema observamos el ciclo evolutivo de los pseudofilidios. Los parásitos adultos habitan en el intestino del hospedador definitivo. Acá copulan, la hembra es fecundada, ovipone, los huevos son expulsados con las heces al medio, entran al agua. En el agua, los huevos liberan una larva llamada coracidio
Esta larva es ingerida por el primer hospedador intermediario, que es un crustáceo. En el hospedador intermediario, la larva se convierte en un procercoide. El segundo hospedador intermediario se alimenta del crustáceo y la larva procercoide se convierte en una larva plerocercoide. Este segundo hospedador intermediario puede ser ingerido por los hospedadores definitivos, donde la larva plerocercoide se convierte en adulto. También puede ocurrir que el segundo hospedador intermediario sea ingerido por un tercer hospedador intermediario y éste ser ingerido por el hospedador definitivo. En esta imagen observamos el esquema anterior en la forma de ciclo evolutivo. Los céstodos pseudofilidios viven, cuando son adultos, en el intestino de diversos vertebrados, generalmente piscívoros. Tras la fecundación, los huevos son expulsados al exterior con las heces del hospedador. Estos huevos están sin embrionar y deben caer al agua, ya sea dulce o salada, dependiendo de la especie del parásito, para poder desarrollarse. Se inicia el desarrollo del cigoto, denominado coracidio, que no es más que la oncósfera rodeada por un embrióforo ciliado. Este coracidio es liberado tras la apertura del opérculo del huevo y se desplaza por el agua hasta ser ingerido por el primer hospedador intermediario, especies de crustáceos copépodos. En el intestino de estos copépodos, la oncósfera queda libre del embrióforo ciliado y se transforma en una larva denominada procercoide. Cuando el crustáceo es ingerido por el segundo hospedador intermediario, un vertebrado, anfibio, reptil, ave o mamífero, el procercoide se transforma en larva plerocercoide, que también es conocida como espargano. Luego, el hospedador intermediario con plerocercoides es ingerido por el hospedador definitivo, que es un vertebrado piscívoro. En él se transforman los plerocercoides en adultos, copulan y se repite el ciclo. Observamos como ejemplo el ciclo del Diphyllobothrium latum, cuyos adultos habitan en el intestino de los hospedadores definitivos, que son vertebrados que se alimentan de peces. Los huevos se eliminan sin embrionar en las heces de estos hospedadores. Maduran en el medio, en el agua. En su interior se forma una larva, la oncósfera, que luego se convierte en coracidio y es liberada al agua, donde es ingerida por crustáceos copépodos que constituyen el primer hospedador intermediario. En el crustáceo estas larvas se convierten en larvas procercoides. Estos crustáceos son ingeridos posteriormente por el segundo hospedador intermediario, que normalmente es un pez pequeño. En ellos la larva procercoide se convierte en una larva plerocercoide o espargano. Los seres humanos normalmente no se alimentan de estos peces pequeños, pero otros peces de mayor tamaño pueden ingerir estos peces pequeños y servir como hospedadores paraténicos o de transporte. Los humanos sí se alimentan de estos hospedadores paraténicos y en ellos la larva plerocercoide completa su desarrollo hasta la forma de adulto.